¿Cómo realizar cálculos en reacciones de neutralización y titulaciones? Cuando hablamos de una neutralización nos estamos refiriendo a la reacción entre un ácido y una base. Por lo general siempre son ácidos de Bronsted que tienen protones y las bases son hidróxidos. ¿Qué pasa en estas reacciones? El hidrógeno del ácido y el oxidrilo de la base se juntan para formar una molécula de agua. ¿Y qué pasa con los demás? El anión del ácido se va a juntar con el catión de la base para formar una sal. ¿Sí? Decimos se juntan, pero en realidad esta sal por lo general queda disuelta en el agua, así queda acuosa. ¿Qué pasa si a toda esta reacción la separamos en sus iones? Fíjense que separé el ácido clorhídrico, separé el hidróxido de sodio y separé el cloruro de sodio. Tenemos cosas que se nos repiten, como los cloruros y los cationes sodio. Entonces lo único que sobrevive de todo esto es la verdadera reacción de neutralización, que es protón más oxidrilo que da agua. Sin importar cuál fue el ácido y cuál fue la base que puse a reaccionar, las especies que realmente están reaccionando son estas dos. ¿Qué es una titulación entre un ácido fuerte y una base fuerte? Es una reacción que hacemos para averiguar qué concentración tenía alguno de esos dos componentes, el ácido o la base. Hay básicamente dos maneras de hacerlo. La forma más precisa es con un pHímetro, que es un instrumento que va midiendo el pH continuamente, y tenemos una solución en la que sumerjo el pHímetro, que puede ser tanto el ácido o la base, en este caso está poniendo ácido clorhídrico, y desde una bureta le voy agregando gota a gota la base. Entonces, yo voy a ir midiendo el pH a medida que agrego volumen de base. Obviamente, a medida que agrego base, el pH empieza a aumentar, y llega un momento en que el pH sufre un salto, ¿sí? Y si sigo agregando base, el pH sigue subiendo despacito. ¿Qué pasó en este salto? Acá llegué a lo que se llama punto de equivalencia, que es el momento en el cual tenía exactamente la misma cantidad de moles de ácido que de base. Entonces acá se produjo la neutralización de toda la solución, ¿sí? Acá en este punto el pH es 7. Siempre que titulemos un ácido fuerte con una base fuerte, en el punto de equivalencia el pH es 7. Acá lo tenemos recuadrado. Otra forma de hacerlo, más a mano, es tener el ácido de concentración desconocida en un Erlenmeyer y ir agregándole la base también desde una bureta, y le agrego a mi ácido unas gotas de un indicador. Un indicador es una sustancia que puede tener dos colores distintos dependiendo el rango de pH en el cual se encuentre. ¿Sí? Por lo general en una reacción de neutralización usamos fenolftaleína, que es transparente en pHs ácidos y es de color rosa en pHs alcalinos, arriba de 8. Entonces voy agregando base hasta que la solución cambia de color. Cuando observo un color rosado, acá en el ácido significa que ya pasé el punto de equivalencia, pasé el pH 7. Y entonces ahí detengo el agregado de base y me fijo en la bureta cuántos mililitros de base agregué. Entonces, conociendo la concentración de la solución valorada, o sea, solución valorada significa que conozco la concentración, calculo estequiométricamente cuántos moles de oxidrilos se consumieron y por lo tanto cuál es la concentración de ácido. Para describir completamente la solución de ácido y de base, yo necesito el volumen, la concentración y la cantidad de moles que tiene ahí adentro. Estos moles pueden ser en moles o también puedo pasarlos si quiero a gramos, ¿sí? Entonces yo, conociendo de estas tres cosas, conociendo dos, puedo calcular la tercera, ¿sí? Dos cosas cualesquiera de todo esto, puedo calcular la incógnita que me queda, tanto del ácido como de la base. Entonces, en las titulaciones vamos a relacionar estequiométricamente el ácido con la base a través de estas tres cosas: volumen, concentración y cantidad de moles o gramos. ¿Qué puede pasar cuando hago una mezcla de un ácido con una base? Tres resultados posibles.
Puede pasar que ácido y base estén estequiométricos, es decir, en cantidades justas para que la mezcla resulte neutra. Si acá el pH final sería 7. Puede ser que yo mezcle con ácido en exceso, entonces la mezcla final me va a resultar ácida. O puede pasar que ponga base en exceso, entonces la mezcla final resulta básica. Vamos a ver un ejemplo en el que 1 mililitro de un ácido clorhídrico comercial se tituló con hidróxido de sodio 0,5 molar, en presencia de fenolftaleína, que es el indicador. Si se consumieron 24,1 mililitros de base, ¿cuál es el porcentaje en volumen del ácido? Bien, como siempre vamos a plantear la reacción para saber bien la estequiometría. En este caso es muy fácil porque es 1 con 1, un mol con un mol. ¿Sí? Acá arriba, como siempre les recomiendo en todas las reacciones de estequiometría, ponemos nuestra referencia. Y del volumen, concentración y moles, ¿qué es lo que tengo yo de datos? Conozco la concentración porque me dice 0,5 molar. Conozco el volumen porque me dice que gasté 24,1 mililitros. Así que me faltaría averiguar los moles que yo gasté de hidróxido de sodio. Así que los calculo con los 0,5 moles que están en un litro. En 24,1 mililitros, ¿cuántos moles hay? Entonces ya sé que yo gasté 0,012 moles de base. ¿Cuánto entonces reaccionó de ácido? Obviamente que reaccionaron la misma cantidad de moles porque la reacción es 1 a 1. Entonces también reaccionaron 0,012 moles de ácido. ¿En qué volumen de ácido estaba eso? Eso estaba en 1 mililitro porque me dice que titulé 1 mililitro de ácido. Así que si esos moles estaban en 1 mililitro, en 100, ¿cuánto hay? ¿Por qué calculo en 100? Porque me pide porcentaje en volumen, ¿sí? Entonces son los gramos en 100 mililitros de solución. Y como me dice porcentaje en volumen, estos tienen que ser gramos, ese porcentaje, así que transformo los moles de ácido clorhídrico en gramos, con la masa molar. Y acá tengo cuántos gramos había de ácido clorhídrico cada 100 mililitros de disolución. Esa sería la concentración porcentaje en volumen. Otro ejemplo, ¿qué volumen de hidróxido de potasio, 2%, se necesita para neutralizar 10 mililitros de ácido sulfúrico 0,8 molar? Cuando escribimos la reacción acá, vemos que ya la relación no es 1 mol a 1 mol. Necesito 2 moles de hidróxido de potasio para neutralizar totalmente 1 mol de ácido sulfúrico porque este ácido tiene 2 hidrógenos. ¿Sí? Entonces ya la relación no es 1 mol a 1 mol, sino que es 1 mol a 2 moles. Directamente ya le puse los gramos, equivalente a 2 masas molares de hidróxido. ¿Por qué? Porque mi dato de hidróxido de potasio está en porcentaje, o sea, 2 gramos cada 100 mililitros, así que directamente lo puse en gramos. Si ustedes quieren trabajar con los moles y poner 2 moles acá, está perfecto también. Entonces veo que de mi ácido que voy a titular, conozco el volumen, conozco la concentración, me falta calcular los moles de protones. Así que veo que al ser 0,8 molar, hay 0,8 moles en un litro. En los 10 mililitros que yo quise neutralizar, tengo esta cantidad de moles de ácido sulfúrico. Entonces, puedo hacer directamente la relación que si un mol de sulfúrico reacciona con 112 gramos de base, los 0,008 que yo tengo verdaderamente, ¿cuánta base necesito? Me dio que necesito 0,896 gramos de hidróxido de potasio. Entonces, si la solución de hidróxido de potasio que yo tenía era 2%, había 2 gramos cada 100. La masa que yo necesito me dio 44,8 mililitros. Este sería el volumen de solución de base que yo necesito para neutralizar esos 10 mililitros de ácido. Si a vos te convenía por comodidad, porque te gusta trabajar todo en moles, podías decir que si tenías acá 0,08 moles de ácido, bueno, tengo el doble de moles de protones, ¿sí? De hidrógenos, tendría 0,016 moles de hidrógenos, entonces necesitaría 0,016 moles de oxidrilos y trabajabas con los moles, es lo mismo. ¿Sí? Yo directamente trabajé con los gramos porque me parece más fácil, ya que el dato de base está en gramos y no tengo que estar pasando todo a moles.
Acá, ¿cuál es el pH resultante de mezclar 20 ml de ácido nítrico 0,3 molar con 50 ml de hidróxido de calcio 0,5 molar? Acá ya no sé si estoy haciendo una neutralización, porque me está preguntando cuál es el pH resultante y no sé en qué relación estequiométrica están este ácido y en esta base. Miro la reacción entre ácido nítrico e hidróxido de potasio, es 2 moles de ácido con 1 de base. Puse lo que sería mi referencia para hacer las cuentas, 2 moles y puse 74 gramos, porque fíjense que el hidróxido de calcio está dado en gramos, 0,5 gramos cada 100 mililitros. Si ustedes quieren poner acá 1 mol y pasar esto a moles, es lo mismo. Y fíjense que de mi triángulo, digamos, de datos, tengo volumen y concentración, pero de ambos reactivos. ¿Sí? Conozco volumen y concentración de los dos. Así que tengo que calcular cuántos moles o gramos tengo de cada uno para saber si esto efectivamente se neutralizó o no. ¿Sí? Entonces, para saber el pH resultante, yo necesito saber qué es lo que sobró. Si me sobró ácido o si me sobró base, para después saber qué cálculo hago para el pH. Entonces, para saber qué reactivo sobra, tengo que ver cuánto tengo de uno, en este caso del ácido, cuánto tengo del otro reactivo, cuánto tengo de la base. Lo pongo acá, en rojo siempre abajo les digo que pongan lo que verdaderamente tienen, a diferencia de lo de arriba que es una referencia. Y ahora tengo que calcular el reactivo limitante, o sea, quién es el que se termina. ¿Sí? Acá yo elegí ver cuánto ácido necesitaba para que se me consuma toda la base. ¿Sí? Y veo que necesito esta cantidad de ácido, si yo quiero que todo el hidróxido de calcio se consuma. Entonces ahora lo que tengo que hacer es comparar lo que necesito con lo que verdaderamente tengo. Y observo que tengo menos que lo que necesito, así que el limitante va a ser el ácido y por lo tanto el reactivo en exceso va a ser la base. La pregunta ahora es, ¿cuánto me sobra de esta base? Bueno, veo lo que va a reaccionar, que es 0,222, haciendo el cálculo estequiométrico. ¿Sí? Esto es lo que va a reaccionar verdaderamente con el ácido que tengo. Entonces, si a lo que yo tengo de base le resto lo que reacciona, me da lo que sobra. El volumen final es la suma de los dos volúmenes, de las dos soluciones, que me da 70. Entonces calculo cuál es la molaridad de este exceso. ¿Sí? Eso está en 70, en 1000 cuánto, con la masa molar lo pasé a moles. Entonces, como estos son moles de hidróxido de calcio, ojo que el hidróxido de calcio tiene 2 oxidrilos, así que la molaridad de los oxidrilos va a ser el doble, ¿sí? Y ahora puedo calcular pOH, pH haciendo 14 menos pOH, y veo que el pH final es 12,3. ¿Sí? Es razonable que sea básico porque lo que me sobró fue base. Por último, ¿qué pasa en una titulación entre un ácido débil y una base fuerte? Por ejemplo, el ácido acético, que es este ácido orgánico, ¿sí? Cuando reacciona con una base, se forma la base conjugada, que sería el anión acetato, y agua. Entonces, este anión acetato es la base conjugada de un ácido débil. Por lo tanto, esto va a reaccionar con el agua, ¿sí? Le va a arrancar protones al agua y me va a dejar oxidrilos libres. Así que en el punto de equivalencia, cuando todo esto se haya neutralizado, el pH no va a ser 7, va a ser un poco más alto, porque tengo oxidrilos en exceso. Si acá tengo un ejemplo de que el punto de equivalencia en esta reacción es un poquito más arriba de 8. ¿Sí? El salto de pH se hace más o menos un poquito más arriba de 8. Entonces el punto de equivalencia, como siempre, va a ocurrir cuando los moles de protones igualen a los moles de oxidrilos. Esos protones son los provenientes del ácido débil y estos oxidrilos los provenientes de la base fuerte. Ojo que el cálculo de la cantidad de base o ácido necesario para neutralizar se va a hacer exactamente de la misma manera que con el ácido fuerte. ¿Sí? La estequiometría entre estos dos reactivos no va a variar porque esto sea débil.
Yo para neutralizar un mol de ácido acético, sí o sí necesito un mol de hidróxido de sodio. De eso no hay duda. Lo que va a ser distinto es el pH final. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Calcular el pH de una solución que se forma cuando 50 ml de hidróxido de sodio 0,1 molar se agregan también a 50 ml de ácido acético 0,1 molar. Y acá me da como dato la constante ácida del ácido acético. Entonces la base y el ácido están en igual cantidad, ¿sí? Vemos que tengo el mismo volumen y la misma concentración. Así que la cantidad está estequiométrica de reactivo, así que no va a sobrar ni ácido ni base. ¿Cuánto ácido tenía yo originalmente? Lo calculo con la concentración 0,1 y tenía 50 mililitros. Entonces, esta es la reacción de neutralización. ¿Sí? Me quedaron estos moles, fíjense que cada mol de ácido que se desprotonó me dio un mol de acetato. Así que estos mismos moles de ácido que había, ahora los tengo de acetatos. ¿Sí? ¿Cuál es la concentración? La recalculo, porque yo sé que el volumen final es 50 más 50, 100. Así que en un litro me da 0,05 molar. Entonces ahora este acetato reacciona con el agua en forma de equilibrio para dar estos oxidrilos. Así que ¿cuál es la concentración de oxidrilos que me queda? Tengo que plantear el equilibrio. ¿Sí? Yo conozco la Ka del ácido acético, ¿sí? Puedo averiguar cuál es la Kb de la base conjugada despejándolo de esta ecuación. Recuerden que 10 a la menos 14 es la constante de autoprotólisis del agua. Entonces calculo la Kb de ahí y planteo que es la constante de equilibrio de esta reacción. Reemplazo entonces lo que no conozco y lo calculo despejándolo. Me queda que la concentración de oxidrilos es 5,3 por 10 a la menos 6 molar. ¿Sí? Esto lo hacemos exactamente de la misma forma que en los problemas de equilibrio químico. Entonces ahora puedo calcular el pOH y el pH siendo 14 menos pOH. Y fíjense que el pH en el punto de equivalencia de esto me dio 8,72. ¿Sí? No da 7 como en una titulación ácido fuerte, base fuerte. Muchas gracias por mirar el video y sabes que podés comentar con próximos temas para otros videos.